Y cuando yo caí primero en el hoyo, mis compañeros que venían detrás de mí, 3 de la mañana, cayeron también sobre el hoyo. Yo me hice fuerte, resistente, para que ellos pongan los pies sobre mí y se vayan. Ese último, llamado Cancán, me dejó en el hoyo, que con su pistola en mano intentó tirar para quitarme la vida. Y cuando intentó tirar, la pistola se encaquilla. Por segunda vez intenta y la pistola se encaquilla. Él soba, tira para arriba, ¡pum! El tiro sale y cuando va donde mí la pistola se encaquilla. Y llega con un arma, con una 12. También Díaz se para, soba, y cuando intenta tirar también la 12 se encaquilla. Porque habían 3 personas abajo. O sea, la persona veían 4, donde solamente estaba yo y yo 6. Cuando Dios te da una palabra, Dios se mete contigo en el hoyo. Hay gente que en el hoyo te van a abandonar, como pasó con mis supuestos amigos, que estando yo en el hoyo, ellos se fueron, me abandonaron. Pero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu se metieron conmigo en una situación. Dios le bendiga a todos mis santos hermanos, amigos, que en esta hora nos ven y nos escuchan. La gloria y la honra del Señor. Y todo lo que hacemos lo hacemos para gloria y honra de su nombre. Mi nombre es José Arias y doy gloria a Dios porque nos ha dado vida y nos ha permitido pues llegar a ustedes a través de estos canales y contar, tener la experiencia de poder contar nuestro testimonio y las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Vengo de una familia de escasos recursos, una familia que desde sus inicios empezaron la gente de la comunidad a marcarme porque nuestros hermanos no tenían buen testimonio. Recuerdo que uno de los nombres de barrio, de la comunidad, que me decían era El Toro, porque uno de mis hermanos me había marcado porque para él yo tenía que hacer algo más grande que lo que le había hecho y su testimonio era bastante paupérrimo. Ya él desde los 13 años estaba siendo el cancelado. De hecho, recuerdo que en una ocasión nos contaron nuestros padres que ya mi hermano no lo aceptaban a la edad de 15 años en ninguna escuela del país, porque le partía la cabeza a los profesores, los maltrataba y todo eso. Vengo creciendo con esa marca de el hijo de fulana, el hermano de Perencejo, que tienen un testimonio bastante deteriorado. Y mi vida empieza a deteriorarse de esa forma, con la marca, el barrio de donde vengo, un barrio que desde los inicios fue un barrio donde las personas marcaban, así como se marcaba en aquellos tiempos. Recuerda que cuando Jesús llegó, decían que de Nazaret había salido el Mesías, y alguien dijo, pero de Nazaret habrá de salir algo bueno. Y es ahí donde él le dice, ven y ve. Y pasaba lo mismo. Nuestra comunidad en la 25 de Villajuana, acerca del cementerio, ahí nos criamos hasta los 12 años. Luego venimos para Jaina, en el barrio de Vietnam. Vietnam, un barrio que la gente cuando lo menciona, o cuando se mencionaba en aquellos tiempos, la gente sabía que de ahí nada bueno podía salir. Mis hermanos, la mayoría eran polizontes, las que eran hembras eran de las calles, y había uno que era narcotraficante, y era con el que más me identificaba. En aquellos tiempos la gente quería siempre que uno estuviera en la calle o tener el dinero fácil para poder tener una vida de lujo. Sin embargo, esto lo que hizo fue que me llevó a profundizar más. Pertenecía a unas 5 o 6 bandas delictivas que hacían sus atracos, robo, peleas callejeras. Eso me fue profundizando. Con una edad de 13 años, desde los 13 años, estaba ya sumergido en lo que eran las drogas, las bandas delictivas. Pero dentro de todo eso me di cuenta que había un plan de Dios. Había un plan de Dios porque a pesar de que estaba tan profundo en ello, siempre había una palabra de alguien, de parte del Señor, que me decía que yo iba algún día a ser predicador. Yo recuerdo que en una ocasión, ya un poquito desarrollado, una edad de 15 a 16 años, recuerdo que una tía mía que pertenecía a una congregación acá en Jaina, yo fui a pedirle dinero, estaba drogado, necesitaba seguir bebiendo, y recuerdo que mi tía sacó 100 pesos, que era mucho dinero para aquellos tiempos, cuando una cerveza costaba 17 pesos y 13 pesos las pequeñas. Mi tía me dijo, te voy a dar los 100 pesos y yo sé cuál es el fin de ellos. Sin embargo, van a ser los últimos que te vas a tomar, los últimos que te vas a fumar, o lo que vayas a hacer con ellos, porque en el humo o en la bebida Dios va a hacer algo contigo. Y empezó a orar por mí, a decirme, te marco para naciones, te marco para cosas grandes. Y esa palabra
aunque en el momento no la estaba viviendo, estaba gravitando en los aires y algo estaba haciendo en el mundo espiritual, en el mundo físico. Ya yo tenía una marca. Recuerdo que a la edad de 14 años y medio, 15 años, caí preso. Fui al reformatorio y recuerdo que luego que salí de ahí al año, volví a caer preso y caí en la fortaleza, ya con 18 años. Estaba a punto de recibir una condena de unos 8 años de prisión por algunos atracos, a mano armada, pistolas que encontraron en los allanamientos. Y yo recuerdo que mientras yo estaba allá en la fortaleza, recuerdo que me llegó la palabra. Una evangélica fue y me llevó un Nuevo Testamento de esos azulitos que riegan y me dijo, léete el Salmo 27 siempre. Y yo siempre lo leía sin ser cristiano, y me aferré a esas palabras. Y recuerdo que un mes y 13 días después llegaron los padres, los sacerdotes del reformatorio, buscando menores para sacarlo de aquel lugar. Ya yo había cumplido 18 años, me tocaba ser juzgado como adulto. Sin embargo, no sé qué fue lo que vieron, o creo que el propósito de Dios estaba vinculado en eso, cuando ellos, sin preguntarme mi edad, sin preguntarme de acta de nacimiento, sin preguntarme por cédula, sin investigarme, cuando hicieron señalamiento de todas las personas que iban a sacar, que tenía su identificación, yo no la tenía, porque en ese entonces no contaba ni siquiera con una identificación, porque todavía mi madre no me había declarado, no teníamos ningún tipo de papeles. Sin embargo, había un propósito de parte de Dios y ellos pues me señalaron, me llevaron al reformatorio y allí simplemente de 8 años, de 5 a 8 años que podía tomarme de prisión, pues solamente duré 9 meses en el reformatorio, estudiando, preparándonos todo eso. Pero cuando salí de allá, seguí en las calles. Parece que el castigo que había recibido no era lo suficiente para yo poder tomar cabeza, como decimos nosotros. Sin embargo, las cosas empezaron a empeorar, porque ahí llega el momento en que ya las fichas que tenía en la policía empezaron a revelarse, los pleitos, los pleitos en banda, de tiroteos. Y yo recuerdo que en una ocasión, teniendo la marca de mi tía, que era evangélica, que es importante prestar atención a cada palabra que Dios le da a uno cuando uno está metido en estos procesos. Aunque la mente y el corazón de uno no esté inclinado a las cosas de Dios, Dios siempre está ahí presto, y las oraciones que las personas nuestras hacen, de una u otra forma, en un momento nos alcanzan. Yo recuerdo que mi tía oró aquella vez, y aunque ya había pasado 1 año y medio de esa oración, cuando fui perseguido por la policía, yo tenía una marca de que yo iba a ser predicador, de que yo iba a ser un evangelista. De parte de mi tía, llena del Espíritu Santo, me marcó. Yo reverentemente cerré los ojos, recibí la oración, pero mi fin no era recibir la oración, era recibir el dinero que ella me estaba dando, porque lo que quería era hacerla sentir bien en el momento. Luego de dármelo, yo fui, me lo bebí, me lo fumé, no recuerdo. El caso es que a partir de ahí empezó el propósito de Dios a caer sobre mi vida. Cuando nos cayeron atrás 7 personas, que ahora de las 7 personas éramos 8, y las 7 personas están muertas. No hay ninguno de ellos vivo. O sea, ellos siguieron en la delincuencia, estando nosotros en esa misma situación. 2 de los nuestros lo mataron, de los que andaban con nosotros. Uno de ellos se fue a otro lugar, también perdió la vida. El único que queda de todos ellos, de la banda que había, que nos llamaban los Caballeros del Zodíaco, porque en ese tiempo estos dibujos animados estaban muy de moda. Y recuerdo que había una banda en ese tiempo que llamaba los Power Rangers, que estaban en San Cristóbal, que fue una banda que salió, fue muy mencionada en el país. Y recuerdo que nosotros también salimos en periódicos y salimos en revistas por las cosas que hacíamos. Recuerdo que una vez salimos en Suceso, había una revista llamada Suceso. En esa revista salimos cuando tuvimos un encontronazo, un choque con una banda de Villapenca aquí en Jaina. Y ahí salieron muchísimas personas heridas, y fue un caos, porque desde por la mañana hasta el otro día se estuvo peleando en ese lugar. Lo triste y lo fuerte de esto es que mayormente en lo que uno está siempre sufren personas que nada tienen que ver. Por ejemplo, en mi caso, ver mi madre, mis hermanos, que no son los que, porque tengo 9 hermanos, pero hay 4 que no son de nada, y aunque los otros en ese tiempo estaban linkeando también, pues sufrían de una u otra forma. Mi madre fue la primera que, cuando yo caí preso, fue la primera que llegó allá. Tenía amigos
cercanos, personas que éramos de arriba para abajo, pero que en ese momento, cuando yo caí preso, ninguno apareció. Porque la gente dice tener amigos, pero el amigo del mundo está cerca hasta que puede absorber algo de ti. Sin embargo, cuando llegan esas situaciones difíciles, tú ves a la gente que verdaderamente te ama. Como en este caso, yo tenía ya un mes y 13 días, nadie había ido a visitarme. De hecho, mi madre estaba investigando, no me dejaban ver porque la vez que me tomaron preso, nosotros nos fuimos a los tiros con la policía. La policía nos tiraba, nosotros le tirábamos. La policía nos tiraba, nosotros nos tirábamos. Cuando nosotros se nos agastaron las municiones, porque nosotros teníamos armamentos preparados, lo que le llaman chilena, lo que le llaman luz de bengala. La luz de bengala nosotros la preparábamos que cuando íbamos a los muelles, nosotros la sacábamos de los barcos y eso tiene un paracaídas por dentro, atado como a una cadenita de metal. Y eso es lo que cuando sube arriba, que lo usan como señal, es lo que viene bajando. La gente ve que viene esa señal bajando, esa luz, que eso es para cuando los barcos se encuentren en situaciones difíciles en alta mar, pues puedan mandar una señal para que le vayan a socorrer. Nosotros la sacábamos de ahí y le cortábamos ese paracaídas. Al cortarle ese paracaídas, eso se convertía en un misil, algo que iba directo. Cuando uno lo agarraba, eso iba directo donde uno le tiraba. Y aparte de eso, le echábamos clavos de acero dentro, porque eso se desarmaba, salía el misil, le colocábamos clavos de acero por dentro y puntilla, y lo colocábamos, volvíamos y lo tapábamos. Cuando estábamos en esas situaciones, entonces ¡fum!, uno tiraba al grupo, al que agarraba de repente, lo mataba. Y a los demás que estaban por los lados, los clavos lo clavaban. Entonces nosotros teníamos de todo eso, y con la policía encima de nosotros tirándole de esto, tirándole pues con la chilena, todo eso. Recuerdo que nos tocó el momento donde tuvimos que correr porque no podíamos ya continuar confrontándolo. Y yo recuerdo que cruzando un cunuco, un lugar de siembra, donde había un señor llamado Mella, yo llegué y caí en un hoyo, y en ese hoyo que él estaba haciendo un séptico, cuando yo caí, como yo corrí más rápido que mis compañeros, yo caí primero en el hoyo. Y cuando yo caí primero en el hoyo, mis compañeros que venían detrás de mí, 3 de la mañana, cayeron también sobre el hoyo. Y cuando ellos cayeron sobre el hoyo, yo me hice fuerte, resistente, para que ellos pongan los pies sobre mí y se vayan. Y puedan subir, porque nadie podía salir por sí mismo. Sin embargo, cuando yo me hago fuerte, ponen los pies en mi hombro, en la cabeza, salen. Yo tengo entendido que el último que va a salir, pues se va a virar a darme el socorro. Ese último, llamado Cancán, me dejó en el hoyo. Se fue y me dejó en la situación del hoyo. Y recuerdo que llegó la policía. Cuando la policía llegó, tomó una pistola, porque había un hombre llamado Bani, que lo recuerdo, de acá del destacamento de Jaina, que con su pistola en mano intentó tirar para quitarme la vida. Ya la habíamos confrontado, ya le habíamos disparado, ya le habíamos golpeado con piedra y con los armamentos que teníamos. Ya ellos estaban justificados, podían matarme. Tenían motivos. 3 de la mañana, con quienes están no son personas de nada, son personas que están fichados, que tienen una carrera delictiva, son personas que ya están conocidos por la sociedad como despectivas. O sea, ya ellos tenían todo el motivo y toda la justificación para quitarnos la vida. Sin embargo, recuerdo que Bani tomó la pistola, tiró para abajo y la pistola se encaquilló, no soltó. ¿Sabía que usted estaba ahí? Sí, me estaban, ya sabía yo. Entonces abajo el enemigo me usó de una manera extraordinaria, de una manera terrible, vamos a decirlo así, porque yo decía, tiren, cobarde, ustedes tienen miedo, cuando él tiene un arma en la mano. Y cuando intentó tirar, la pistola se encaquilla. Por segunda vez intenta y la pistola se encaquilla. Él soba, tira para arriba, ¡pum!, el tiro sale y cuando va donde mí la pistola se encaquilla. Llega uno que ahora sirve al Señor, llamado apellido Díaz, de aquí de Jaina de Gringo, y llega con un arma, con una 12. También Díaz se para, soba, y cuando intenta tirar también la 12 se encaquilla. Vuelve y le hacen el manoteo de ellos, soba, tira y la vuelve y se encaquilla. Cuando soba y tira para allá, ¡pum!, el tiro sale. De repente llegaron unas personas a la comunidad, al barrio. Cuando llegan esas personas a la comunidad, ellos empiezan a preguntarse ¿qué es lo que está pasando? Ahí llegan más personas y dicen, tenemos que matarlo ya. Tenemos que matarlo ya porque ya la gente se está acumulando. Entonces cuando viene la gente no lo vamos a poder hacer. Cuando llegó la tercera persona,
ya con el arma. Entonces cuando miró para abajo vio 4 personas. Cuando ve las 4 personas, él grita y dice, oye, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Le reclama a sus compañeros, los demás policías. Dice, ¿qué es lo que están haciendo? Porque si es uno no hay problema, pero ahí hay 4. Ahí abajo no podemos quitarle la vida a 4, será masacre, van a hacer un escándalo, vamos a hacer que la institución caiga en un problema, porque nos van a ver ya como unos asesinos. No, porque estamos partidos, hay unos partidos, la policía tenemos justificación. No, pero son 4. Y ya la gente está alborotada y dice, cuidado si lo matan, cuidado si... Cuando ellos tiran una soga para yo salir, me sacan a mí solo. Y pregunta a uno, ¿dónde están los otros 3? Yo no entendí eso hasta que yo no me convertí. Cuando yo vine a la pies del Señor, yo le pregunté una vez a Dios de qué se trataba esto. Porque habían 3 personas abajo. O sea, la persona veían 4, donde solamente estaba yo. Y yo sé, y yo estuve ahí, que solamente estaba yo. Y entiendo por Dios y por el Espíritu de que cuando Dios te da una palabra, Dios se mete contigo en el hoyo. Hay gente que en el hoyo te van a abandonar, como pasó con mis supuestos amigos. Que estando yo en el hoyo, ellos se fueron, me abandonaron. Pero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu se metieron conmigo en una situación. Porque había una palabra de parte de Dios. O sea, una sierva ungida, una tía mía, llamada Guillermina, que ya partió con el Señor, me dijo que yo iba a ser un predicador, que yo iba a ser un evangelista del Señor. O sea, por más que el enemigo, Satanás, quisiera quitarme la vida del medio, yo no iba a partir de esta tierra hasta que el dicho de la boca de Dios a través de esta sierva no se cumpliera. Entonces, yo no lo entendía porque estaba viviendo en mi carne, en mi mundo, estaba viviendo en mis ideales, en lo que yo entendí y creía, pero había una palabra de parte de Dios. Y esa palabra me agarró. Y aunque personas estaban armadas, no pudieron quitarme la vida. Yo recuerdo que luego de esto, a pesar de tener toda esa palabra, esa vez caí preso, duré 1 año y 1 mes y 13 días en la cárcel. Y recuerdo que a salir de ahí volvimos y caímos porque el sistema penitenciario de aquí no estaba preparado para capacitar a jóvenes ni para preparar a hombres. Es para ponerle un castigo, que no debería de ser. El sistema penitenciario debería de ser que te forme, que te ayude a dar cambios, giros. Pero nosotros sabemos que ya el mundo y en lo que estamos viviendo no está listo para esto. Lo único que nos queda es refugiarnos en el Señor, porque no hay otra forma de poder salir con bien de esto. Empecé a dormir, cuando salí de ahí, dormí en los platos, porque ya estaba caliente con la policía, estaba caliente con los tigres y estaba caliente con la familia. Porque a eso te lleva el mundo. El mundo te lleva a que tú no solamente estés en conflicto con las tinieblas, sino que también te metes en conflicto con tu familia, te entra en conflicto con tus amigos, pierdes amistades que tienen un valor significativo, un valor de bien que van a sumarte a ti, y empieza a añadirte cosas que al fin y al cabo lo que van a hacer es daño a tu vida y a tu salvación. Mi conversión fue de esta manera. Yo estando ya bien profundo en las calles, en la droga, yo siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad de convertirme. Una de mis oraciones o de mis peticiones era decir, Señor, yo no quiero morirme sin ti. Yo quiero que si me dan 2 tiros, si muero en la calle en un accidente, tú me des 2 segundos para yo decir, acepto a Cristo. Ese era mi pensar. Pues yo leía tratados, lo veía en la calle, lo recogía, me lo echaba en los bolsillos. Todo el evangélico que me entregaba un tratado, yo me lo echaba encima. Era muy respetuoso con las cosas de Dios. Había un temor. Sí, ese temor estaba siempre ahí latente. Y muy respetuoso con las cosas de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, yo sé que hay que confesarte. Porque nosotros, gracias al Señor, aquí en República Dominicana, tenemos un privilegio, que aquí se predique el evangelio. Aquí hay mucha gente que habla de la palabra de Dios. Y aquí en este país, esta nación, se ama a Dios. Entonces, donde quiera tú escuchas de Dios, donde quiera, cualquier comunidad, cualquier barrio, es reverente a las cosas de Dios. Estamos hablando de un 85-90% de las personas de la comunidad que son bien respetuosas con las cosas de Dios. Entonces, donde quiera que se escucha a Dios, en la alta, en la media, en la baja, donde quiera. Y siempre escuchamos de Dios que lo tratado, que el varón subido en un plato, predicando, y todo eso te va llegando de una u otra forma. Y yo recuerdo que yo siempre le decía, Señor, no permita que yo muera. Recuerdo que una vez salí, mi esposa que está por ahí es testigo de esto. Yo salía y duraba 3-4 días perdido, bebiendo, drogándome en las calles, durmiendo en los platos porque no tenía confianza de llegar a mi hogar por los problemas que tenía, y dormí en los platos y esos lugares porque estaba fichado, caliente con la policía, caliente con los amigos, caliente con la familia,
una vida totalmente desordenada. Pero recuerdo que una vez salí y le pedí al Señor que me ayudara. Y recuerdo que duré 3 días perdido, 3 días totalmente perdido, tomando en la calle, bebiendo. Y recuerdo que en un estado drogado, todo eso, me tomó el Señor y empecé a tomarle asco a la bebida. O sea, yo estaba borracho, ebrio y drogado. Y en esa condición empecé a tenerle asco a la bebida. Ya el cigarro, la marihuana, todo eso me causaba náusea. Y yo lo que quería ya era algún cambio. Fue lo que llegué a mi casa de 3 días de estar perdido, botando dinero en la calle, en bebida, en alcohol, en droga, en mujeres. Llegué a la casa y le dije a mi esposa, voy para la iglesia. Corrí y llegué acá a la iglesia de Dios Central, donde está nuestro hermano pastor Humberto de Chan, un jueves 26 de octubre. Llegué en eso de las 6:30 de la tarde, donde estaban preparándose para una escuela bíblica, donde no había culto. Y yo quería convertirme en un escenario, porque era lo que tenía en mente, pero así lo quiso el Señor. Y mi esposa fue conmigo, me dio ese empujoncito, entré y confesé al Señor. Y pues ya tenemos unos 17 años sirviendo al Señor, desde esa vez hacia acá. Hemos estado en las manos de Dios. No ha sido fácil, no fue sencillo al principio, porque no vengo de un lugar tranquilo, vengo de calle, vengo de droga, vengo de vandalismo. O sea, llegar al Señor y hacer ese cambio como tan radical, tan brusco, no es tan sencillo. Porque tú empiezas ahora a tratar con gente que ya no te dicen, ¿qué es lo que? Dime a ver, manín, ¿de dónde? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la vuelta? Donde hay gente que te está diciendo, Dios te bendiga, te amo, te abrazo. Esos abrazos que papá y mamá no te dio en la casa, que ahora otra gente te la está dando. Tú te sientes extraño. Llegué a una situación en la que no quería cometer errores, porque no quería quedarle mal. Y eso es importante, que hago un llamado también a las iglesias, a los hombres y mujeres de Dios que ven esta transmisión. Brinden amor, porque eso es lo que necesita el mundo. Yo recuerdo que papá y mamá nunca me abrazaron, y recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia fue lo primero que se me dio, abrazo, cariño, cosas que para mí eran extrañas porque nunca la había recibido. Y Dios me ha dado una familia maravillosa, me ha dado una esposa extraordinaria, 3 hijas que son un amor, me dio un buen trabajo, empleo, trabajo. Yo no podía trabajar, un hombre fichado, con un estilo de vida como este. ¿Quién le va a dar un empleo? Doy gracias y gloria a Dios por la iglesia donde yo llegué. Porque como te digo, hay una transición, hay un mundo bien profundo. No es que, como decía, no era que vengo de simplemente jugar. No, vengo de una profundidad. Y me encuentro con un lugar santo. Entonces hay un medio, una transición, hay un mundo que te dice, que te empieza a señalar, te doy hasta diciembre, te doy hasta el domingo. Empiezan a darte días para tú abandonar. Y ese proceso de gente que te decía, ven ahora, va a ser mejor, tú estás aquí, pasa conmigo, yo llego, yo tengo una esposa. Mi búsqueda era en la calle para yo sustentar a mi esposa y sustentar a mi familia. Ahora yo no puedo hacer el desorden. Entonces me llega el proceso fuerte, donde ya lo calzado que quiero ponerme no me lo puedo poner, porque eso era que yo se lo quitaba a alguien. Pero ahora tengo que trabajarlo, buscarlo, pero nadie me da un empleo. Entonces yo le doy gracias a Dios por la congregación donde llegué, la iglesia, porque donde yo llego, me toma un joven llamado Rubén Maldonado y un joven llamado Eliseo Rivera. Son los que nos toman. Había algo que me gustaba mucho. En aquel tiempo hacían algo que llamaban cultos de nuevos creyentes. Tú no eres bautizado, no importa tu nivel de santidad, no importa tu nivel de consagración. Se enfocan en ver qué tú tienes, qué tú eres. Y se sacaba un espacio con un púlpito y ahí empezaban a ver qué tú eres. Me envolvieron tanto que yo recuerdo que en una ocasión yo quería irme al mundo. Había un billar que me estaba llamando porque yo quería beber. Me llegó el deseo de beber, me llegó el deseo de la calle, todo me llegó. Pero yo estaba tan rodeado de esos jóvenes, de Eliseo, de Rubén Maldonado, de la iglesia, tanto amor, que yo dije, ¿cómo yo le quedo mal a esta gente ahora? O sea, ¿cómo yo ahora le salgo a esta gente con este estilo de vida
donde ellos ya lo han dado todo, se han entregado por mí. Empezaron a ir a mi casa nada más iban delincuentes, gente con duarete, con unos tatuajes puestos, con una camisa, con un poloche de mengao, hablando tipos de palabras, que vamos a fumar, que no vamos a un pase, que allí hay, que la muere, y así, okay. Ahora yo me estoy encontrando con gentes que esta gente lo que quiere es, viene bien vestida a mi casa, son gente de valores, de principios. Yo me siento asustado porque las personas que tengo que me están rodeando ahora no son gente del medio. No quiero que por mi vida pasada a ellos le pase algo, porque tú sabes que uno viene y no viene limpio, uno viene con enemigos, uno viene con situaciones. De hecho, yo llegué a pasar con ellos, yo tenía un vehículo, me montaba en el carro y yo me sentía extraño. Cuando iba pasando por gente, me tapaba la cara para que no vean que era yo que estaba ahí. Hasta que Dios fue trabajando en la transformación, en el llamado, en el ministerio. Pero lo que más me ayudó fue cómo esa gente me rodeó. O sea, como que no dejó espacio para que yo escapara. Porque recuerda que el que está en el mundo tiene una atadura y tiene influencias. Y necesita de alguien. Hay un momento, porque hay gente que dice, no, porque a mí no es nadie, ni lo mío es Dios. No. Lo suyo es Dios y la gente que Dios puso. Porque no puede ser Dios nada más. O sea, es Dios al final, todo cuando lo circulamos, lo redondeamos, todo es Dios. Pero hay gente que Dios le dio la capacidad, Dios los dotó de cualidades para que te ayuden en ese proceso. Por ejemplo, yo fui a La Cañita a ministrar y donde fui a una campaña, era un lugar donde todo el que estaba ahí eran personas de, como decimos nosotros, del bajo mundo. Que de hecho en el segundo día se armó un reperpero, un problema allá en el mismo lugar que las autoridades tuvieron hasta que ir, porque un lugar muy caliente de La Cañita. Yo estaba ministrando ahí. El último día, que es el que quiero que la gente absorba, es que yo fui los 2 primeros días suave, con un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, con lo que Dios hace. Pero al final yo empecé a testificar de dónde Dios me sacó, quién yo era. Entonces cuando yo empecé a hablarle a ese tipo de gente, que era un devuelto, que es un fibrey, que es la cocaína, que es el crack, cómo se prepara, que es un alma, una nueva, y cómo se desarma, cómo se arma. Y empecé a decirle que era un fibrey. Un fibrey es el crack majado con la nicotina del cigarrillo que se saca, se envuelven juntos, y eso se fuma, eso se llama fibrey. Que el devuelto es la marihuana junto con el crack. Entonces la gente dice, espérate, este muchacho no está hablando simplemente cosas que leyó ni teoría. Él vivió. Empecé a hablarle del efecto también que causaba cada una de esas cosas. Y en ello se sintieron identificados. 36 personas en el llamado se convirtieron al Señor. Pero personas del bajo mundo, personas que no tenían oportunidad según la sociedad. Pero cuando se vieron identificados, se sintieron identificados, que el tema fue, Dios lo hizo conmigo. Y Dios no hace excepción de personas. Y si Dios lo hace conmigo, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquiera. Entonces cuando ellos vieron la manera en que yo le expresé de dónde yo venía, las fichas que yo tenía, cómo Dios se metió al sistema, que ese es otro testimonio, de fichas que yo tenía, que no me daban papel de buena conducta, y Dios entró al sistema y yo salí limpio, como que nunca había ido preso, y me dieron mi papel de buena conducta, y de ahí, siendo cristiano, empecé ya a laborar formalmente. Entonces, cuando tú ya vienes de ese mundo, tú sabes a quién le va a hablar y cómo le va a hablar. No es lo mismo que alguien que nunca ha vivido y no ha tenido esta experiencia, que sigan predicando y ministrando, que a alguien le va a tocar y cada quien tiene una palabra para alguien. Pero sí, lo que venimos del bajo mundo, lo que venimos de abajo, tenemos material de parte del Señor por lo que Dios ha hecho para poderle hablar a ese tipo de personas. Porque ese tipo de personas no necesita simplemente un tratado. Necesita identificarse con alguien que una vez estuvo en el lodo, en lo bajo que ellos están, y Dios lo sacó, que fue el caso nuestro. O sea, cuando uno empieza a hablarle de este tipo de experiencia y le empieza a identificar cosas que ellos conocen y ven a uno expresarle, entonces ellos dicen, verdaderamente Dios cambia, Dios transforma. Y ahí entonces le abren espacio, porque la gente, es igual que los consejos. Los consejos son buenos, pero el consejo no hace efecto hasta que el que recibe el consejo lo acepta y le abre esa oportunidad. Es igual que la palabra de Dios es poderosa. Y yo te puedo decir ahora mismo, Dios te libre, te liberta, te guarda. Pero si tú no quieres aceptar eso que se te está ministrando y tú pones escudo, esa administración no te va a llegar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, la Biblia lo dice. Entonces, estos testimonios han servido, esta experiencia, para uno poder, a esas personas que están en esa misma situación, poder alcanzarlo. La gente, nosotros yo voy al barrio, yo soy de Vietnam, aquí en Jaina. Cuando yo voy a Vietnam me tienen, la gloria de Dios, un respeto tremendo.
De hecho, yo estoy peleando con algo que dice la Biblia, que al profeta no le dan honra en su tierra. A mí me han honrado, tanto en mi congregación como me han honrado en mi comunidad. Y me tiene muchísimo respeto cuando antes era la persona que no podía estar en los grupos porque la gente se iba, aquel que nadie quería compartir porque era el fichado, el drogadicto, el ladrón, el atracador, el vandalista. Ahora ya la gente nos acerca. Y recuerdo que toda esta experiencia han sido de gran bendición porque, como le digo, hemos alcanzado muchas vidas que se han visto en esta situación. Nosotros, Dios nos ha dotado para poder ministrar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y para poder también dar conferencias, porque voy para cumplir 27 años de casado. Me casé en el mundo, por eso doy gloria a Dios por la esposa que tengo, porque nos empujó también a poder estar en los caminos del Señor, nos alentó para que pudiéramos dejar esta vida y poder apoyarnos en todo. Nos apoya en todo incondicionalmente y eso es una gran bendición. Nuestra congregación, la Iglesia de Dios, tiene una herramienta poderosa para esa gente que vienen de la calle, porque lo que necesitan es amor, necesitan un abrazo, necesitan tener personas cerca, necesitan a alguien que lo oriente, que fue lo que sucedió conmigo en esta congregación. Y es por ello que aunque he tenido muchísima experiencia y Dios nos ha ayudado y nos ha movido y nos ha usado, hemos estado fieles ahí y en obediencia hasta donde podamos en el Señor para poder honrar nuestra congregación y a nuestro pastor Humberto Antonio de Cham y ese equipo de trabajo que siempre está ahí lleno de amor y de misericordia para ayudar a todo aquel que venga a los pies del Señor. La Biblia dice buscar a tu Padre en los secretos. Tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Yo de hecho, yo no quiero exhibirme. O sea, yo pudiera decir, yo tengo muchas cosas que decir de mí. Yo pudiera decir, no, yo esto, yo aquello. Ese yo lo maté de mi vida. Lo primero es, porque el gran yo soy es el Señor. Y el yo que yo quiero mencionar es a Él. El exhibismo. Hay muchas cámaras, pero las cámaras hay que tener cuidado cómo se utilizan. Todo tiene que ser para glorificar a Dios. De hecho, es difícil que ustedes en una de mis actividades, en uno de mis videos, vean una persona que caiga endemoniada. Porque yo prohíbo que lo hagan. Porque al final se busca más like, se busca más exhibismo que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, a mí sí me encanta que presenten la vida viniendo al Señor por su propio pie. Cuando alguien dice, Señor Jesús, en esta hora te acepto. A mí eso hay que exhibirlo, pero eso es para darle la gloria al Señor. No digo que el que la haga, que lo suba, a los endemoniados, los que caigan, esté mal. Estoy dando un punto de vista personal. El exhibismo de este tiempo ha matado mucho la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está tratando de exhibirse, no de exhibir al dueño de la iglesia. Entonces ahí sí tenemos un problema. Antes de la entrevista, yo le decía que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Estos testimonios tienen que ser para alcanzar vida, para impactar. Que el que vea estos videos diga, wow, Dios cambia. ¿Entiendes? Y si Dios a través de eso quiere monetizar y que traiga, pues que bienvenido, gloria a Dios. Y que al final que eso es lo que va a suceder. Pero que el eje principal sea que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, mi recomendación a la iglesia, como hay mucho exhibismo, eso quiere decir que hay poco secreto, hay poca intimidad. Entonces, el mucho exhibismo revela tu poca intimidad. Entonces, cuando no hay intimidad, cuando no hay secreto, no hay manifestación. Hay muchísimas palabras porque estamos llenos de información. La iglesia tiene información como cualquiera se para y te da un mensajazo. Y acceso a la información. Y muchísimo acceso. Y te fluye y te da unos mensajes tremendos que la gente dice, wow. Ahora vamos a ver qué impacto causó en la vida para que ese impacto en las vidas que la causó sean eje para glorificar al nombre del Señor. O sea, ¿qué yo causo cuando ministro? ¿Ganas de ir al altar a orar, a llorarle a Dios en arrepentimiento? ¿O simplemente buscar like, exhibirme y subirle una tarifa a lo que yo hago? O sea, ¿qué yo provoco? Entonces, la iglesia de este tiempo, lo primero es que necesita la iglesia una reforma. Lo primero que necesita una reforma. Educar a los ministros y a los evangelistas. Yo creo que si Dios dice hay que arrepentirse, el primero que va ahí soy yo. Y me voy a tirar al altar a llorarle a Dios. Si Dios dice tenemos que hacer una reforma, yo voy a entrar, el primero que voy a entrar soy yo. Pero la iglesia necesita entrar en una reforma. Demasiado gente ministrando
sin conocimiento y sin misericordia. No tienen nada de misericordia. Porque todo lo que tú hagas tiene que tener misericordia. Dios te puede decir, te voy a matar. Esa muerte que te va a dar Dios es con amor. Es que te va a matar y te va a salvar. Porque si te deja vivo te va a perder. Todo lo que hace Dios lo hace con amor y con misericordia. Si todo lo que hacemos no lo hacemos con el fin de que haya envuelto ellos misericordia y que al final el nombre de Cristo sea glorificado, usted está sembrando en tierra mala. Entonces, la iglesia necesita una reforma. Necesita obediencia. Porque hay un reguero de ministros que están ministrando y nadie sabe ni siquiera quiénes son sus pastores, ni siquiera si piden permiso. Entonces, lo fuerte de esto es que, como le decía con el exhibismo, ¿sabe qué se hacía antes? Yo sé que no estamos viviendo los tiempos de antes, pero hay cosas que dejamos en el tiempo de antes que no debieron de dejarse. Para invitarte a ti, para invitarme a mí, se iba al altar y se le preguntaba a Dios. Ahora te dicen, mándame un video de YouTube. Mándame un pedacito de un video. El otro día me pidieron un pedacito de un video para verme. Y yo le decía, yo lo puedo editar y le voy a mandar las cosas buenas y bonitas y le voy a enganchar un abanico y le voy a mandar ese pedacito de unción y de gloria. Porque yo no le voy a mandar la hora entera, yo le voy a editar los pedacitos en cualquier aplicación y esos pedacitos que son bien, donde uno fluye con el poder y que se ve la prudencia. Y usted me va a invitar. Los highlights. Sí. Ahora, vaya a Dios y pregúntele a Dios, porque yo no quiero ministrar por exhibismo ni por tener agenda. Yo quiero que cuando yo ministre la gente queden impactados, las vidas sean transformadas y cambiadas. Entonces, eso es con qué fin y con qué intención estamos haciendo las cosas. Hay que volver al altar. Estamos tomando demasiado tiempo fuera del altar de Dios y necesitamos volver al altar para volver a hacer las cosas en el Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor Dios, por esta hora que tú nos has permitido estar acá. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que estas palabras, Señor Dios, este video, Dios del cielo, y cada una de las cosas que hacemos, sea para que tu nombre sea glorificado, impacta vida, cambia, transforma, Dios del cielo. Que la unción que se revele a través de este video sea, Dios mío, tan grande, Padre eterno, que los que la vean, la escuchen, testifiquen tu grandeza, impacta vida, sanando, libertando, Dios del cielo. Saca, Señor Dios, de la cueva aquellos que están escondidos con grandes cosas para que tu nombre sea glorificado. Yo ruego en el nombre de Jesús que esta palabra, Dios mío, no se queden solamente en este ambiente geográfico, sino que vayan a naciones y pueblos, impacten y cambien para gloria y honra de tu nombre. Bendice, Señor Dios, estos jóvenes, este equipo, Señor Dios, que trabaja para tu gloria y tu honra. Bendícele, Dios mío, de tal manera que ellos puedan, Señor Dios, testificar tu grandeza, que la unción se revele en cada uno de esos videos, que se revele, Dios mío, tu misericordia y tu amor, y que podamos alcanzar a muchos para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Testimonio de vida. Yo creo que este canal, porque yo le voy a decir una cosa, yo siento una unción muy bonita, y yo creo que vidas van a ser cambiadas. Testimonio de vida, yo creo que vino para eso mismo, para que esas vidas que una vez estaban en la oscuridad y vinieron a la luz, empiecen a resplandecer sobre aquellas que todavía están en tinieblas. Testimonio de vida está para bendecir tu vida, está para bendecir la vida de las naciones. Así que vamos a seguir esta página, vamos a seguir estos videos, a compartirlo, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo y seguimos en el nombre de Jesús. José Arias, evangelista del Señor por su misericordia. Damos gloria a Dios porque Dios ha sido bueno. Estamos a la orden y al servicio de cada uno de ustedes. Estamos para servir y al final, siervo inútil somos. Soy tu hermano. Recibe un abrazo. Dios te bendiga.